Corea del Sur, que elige nuevo presidente. Le recordamos que Corea del Sur son los buenos. Exactamente, los que están debajo los que del están... paralelo 38, en este caso. Sí, mientras hablamos de Nissan, todo esto, Samsung. Claro, sí, claro. los ganadores. Todo lo que nos gusta. Exactamente. Mientras hablamos, la 10ª economía del planeta transita ahora el cierre de sus elecciones. Están votando en el día de hoy. Estas son las últimas horas para presentarse. Raro, un día miércoles. Esto tiene que ver con que está dispuesto en la Constitución una fecha y que bueno, en los Estados Unidos también tiene que ser día de semana. Chile también no tenía que ser día de semana. No, Chile no, pero sí, cada país tiene las particularidades constitucionales. En este caso, buscando el sucesor de Moon Jae-in, quien desde el año 2017 es el mandatario en funciones. Vamos a hablar un poco de él, pero que por mandato constitucional no puede ser reelecto en el cargo de presidente de la República de Corea. Un llamado a votar en pleno pico de contagios. Desde el inicio de la pandemia, el país con 51 millones de habitantes está registrando actualmente 200.000 nuevos casos por día, algo que habilitó esta idea de la votación de alguna manera anticipada para evitar, como ha tenido lugar en buena parte del mundo, la conglomeración de gente en eventos o lugares cerrados. En Corea del Sur, el presidente de la República es elegido por voto popular de manera directa en una sola vuelta para un mandato de 5 años que no puede, como les dije, ser reelecto, ni siquiera de manera inmediata o discontinuada de lo que sea este primer y único mandato constitucional. Y en este caso, quienes se presentaron fueron un total de 12 candidatos a asumir funciones el próximo... Siempre son un montón, en todo el mundo son un montón, ¿no? Son un montón. En este caso va a ser para el 12 de mayo asumir las funciones presidenciales, pero también cuando son un montón, una de las cosas que solemos aclarar es que hay una docena de candidatos, pero en verdad 2 grandes aspirantes repartidos entre el principal partido del país, el Demócrata, que gobierna desde el 2017 y que en 2020 logró una mayoría en el plano legislativo, y el principal candidato de la oposición, que es el Partido del Poder Popular, una alianza diseñada de cara a este proceso electoral. Entonces, por el oficialismo tenemos a Lee Jae-myung, ganador de la interna para suceder al presidente Moon, quien llega con un discurso bastante continuista a lo que viene teniendo lugar en Corea, orientado hacia la clase trabajadora y la expansión del bienestar público. Y por la oposición, un fiscal, alguien que llega también de manera bastante prematura a la política, en este caso Yoon Suk Yeol, candidato del Partido del Poder Popular. Y que gana de agarrar todos estos nombres, ¿no? Un recién llegado hay países para encontrar a la política. Uno le termina diciendo el nombre de pila, ¿viste? Lee Yu Moon, pero básicamente... Un coreano estará diciendo, qué mal que lo leo, o estarás muy cercano a lo No, yo creo que está enojadísimo con lo que es mi pronunciación. Pues sí que cuando leemos esto estamos muy corridos. Yo creo que es como que te digan Daniel, Mario, cosas así. Eso pasa. La campaña del oficialismo en este caso se basó en algunas soluciones dirigidas por el gobierno para administrar el mercado inmobiliario, uno de los grandes conflictos en el país asiático, promover el bienestar público a través de la renta básica universal, la vivienda y el acceso a la financiación, e invertir en el cambio hacia una economía digital y de energía renovable. A contramano de esto, punto aparte, me llama la atención que en Corea del Sur se siga invirtiendo en hacer una transformación digital, siendo uno de los países vanguardia en este sentido, algo para resaltar y bastante. A contramano de esto, la campaña desde la oposición, la campaña de Yoon y de buena parte del bloque opositor, plantea soluciones lideradas para el mercado inmobiliario, pero una regulación por el propio mercado, es decir, disminuir un poco la presencia estatal en este tipo de programas, la eliminación de los subsidios sobre las pequeñas y medianas empresas. Acá alguien llega a hacer esa propuesta. No gobierna. No. No tiene forma de gobernar siquiera. No, y uno también que tiene que ver con el apoyo renovado a la energía nuclear como una fuente para intentar amplificar lo que es la provisión energética para todo el país. En cualquier caso, los medios coreanos hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta el día de ayer, cuando no estaba impuesta la veda electoral, hablaban de una elección desagradable entre 2 candidatos que la verdad tienen un piso de popularidad muy, pero muy bajo. Desagradable es otra cosa. Nosotros tuvimos que elegir entre cada uno. Entre cada uno tuvimos que elegir las últimas 2 que tuvimos. Sí, hay menos alternativas. Cuando el presidente, pero lo dicen por eso, ¿no? La paso te achica mucho. Chica, te reduce todavía más. Lo de desagradable lo plantean por esta idea de que el presidente Moon se va con altísimos niveles de popularidad. Es el presidente más popular de la historia democrática del país, con un historial marcado justamente por el aumento del salario mínimo, la reducción de la semana laboral de 68 a 52 horas y una gestión bastante eficiente más allá del escenario actual, donde agarra a Corea con más del 85% de la población completamente vacunada.
nada, una gestión, les decía, bastante eficiente en lo que fue el manejo de la pandemia de coronavirus, lo cual, entre otras cosas, le dio esa mayoría legislativa en el año 2020. En esto, la clave de lo que es todavía una elección cerrada, estaba viendo antes de empezar a contarles que ya se cerraron las mesas de votación, pero todavía está el famoso too close to call, que es muy cerrada la definición como para poder dar un ganador. Una elección marcada por la... ¿A las 10 de la mañana crees que tendríamos ya presidente? Podría llegar a ocurrir. Estoy ahí actualizando algunos de los medios. Y mi prejuicio es que en Corea todo tiene que salir muy rápido, que está la tecnología muy en punta. Todos tienen un celular bueno. Exactamente. Pero en este caso... Los BTS cuentan ahí. Uno de los grandes interrogantes tiene que ver con el voto joven. Un voto que históricamente, y al menos hasta este llamado electoral, estaba muy orientado hacia el Partido Demócrata, hacia el oficialismo, pero la falta de oportunidades de trabajo, una brecha de ingresos cada vez mayor y los altísimos precios de la vivienda dejan este interrogante de qué es lo que podría llegar a ocurrir. El juego del calamar y Parasite lo muestran muy bien. Menciones más que ya obligadas para decir en este caso, porque no vi ninguno de los dos, Corea es eso, es nada más y nada menos que su producción audiovisual. Hay una nueva. ¿Una nueva coreana? Sí. Surcoreana. Sí, de solo 8 capítulos. Mira, la estaremos viendo para entender más la vida política, social no sé. y las vicisitudes multidimensionales. Déjame ver, quiero ver cuán viral se hace para ver si me meto o no. Pero les decía esto, a diferencia de las generaciones anteriores, lo que no está calando tanto en la juventud tiene que ver con esta idea de lealtad de los jefes políticos y también la primacía o no de Corea del Norte como un actor relevante al momento de emitir el voto y cuál pueda llegar a ser la postura de los distintos candidatos. Yoon, el candidato del partido opositor, pisa fuerte entre los votantes de 60 años y más, el oficialismo entre los 40 y 50 años, al menos es lo que han dado las últimas encuestas, pero en líneas generales todas las problemáticas que los jóvenes denuncian no tienen solución hace varias décadas, pese al sostenido crecimiento económico de Corea, no están siendo atendidos y por eso se llega a esta instancia de que no se sabe bien qué es lo que puede llegar a pasar con el voto joven y su redireccionamiento. Estamos hablando de un país donde la tasa de desempleo está en el 13%, donde la desigualdad es de las más altas entre los países considerados ricos y donde casi 2 de 5 surcoreanos de entre 18 y 29 años no tienen trabajo. También una de las variables que retratan muchas de las series que fueron muy pero muy exitosas. Para este llamado, los legisladores, tomando nota de cuál es la predisposición o el rechazo de los jóvenes, hicieron 2 medidas bastante polémicas. Primero, aumentaron la edad mínima para votar de 18 a 19 años, sacando dentro de ese mapa electoral por lo menos a una variable que será mayor o menor, pero ¿cómo están con los menores en toda la zona? Están tomando nota, aparentemente. Y el segundo tiene que ver con el límite de edad para postularse al Parlamento, es decir, que era de 18 años de edad, bueno, ahora se pasó a 25, sacando o intentando sacar estas medidas, lógicamente, que nunca tienen un impacto palpable en el corto plazo, pero intentando sacar a la juventud del escenario político partidario de cara a una elección. ¿Sabes que leí el otro día que en Corea del Sur casi va a ser imposible sacarle el barbijo a la gente? Ya han aflojado con las restricciones y todos dicen que no, que siguen. Y les ha dado resultado, creo que tienen 8.000, 9.000 muertos desde el inicio de la pandemia y además la toxicidad del aire en algunos de los países de Asia también venía con una práctica arraigada y también el sentido colectivo, ¿no? De no ir a trabajar o en guardarte Japón, por ejemplo, era más, se lo ponía a la gente que estaba enferma para no contagiar. En Japón creo que siguen con las restricciones tipo primer día de COVID. No lo sé, no sé. ¿Sí? No sé. No, tampoco lo sé. Aún así, tienen todos barbijos de antes, pero... Creí que sí, no lo sé. Ahora dudo. Mensurable. Pero creo que sí. De lo que fue los Juegos Olímpicos pospuestos. Me parece que ahí quedaron un poquito, bastante traumados. Aún así, el resultado, sea apático o no, es muy importante, va a tener muchísimas implicancias. ¿A Argentina qué le conviene? Para Argentina, ¿qué estaría bien? Da lo mismo. El candidato que Alberto Fernández quería, de repente sí, pero no lo mismo. No sabíamos ni cómo decía el apellido. Claro, lo que pareciera es que el oficialismo va a marcar una línea de continuidad un poco más grande porque tiene esta posibilidad de entender que Estados Unidos es su socio en materia de seguridad, que China es su principal socio en materia comercial y continuar al menos ese plano otorga una cierta previsibilidad para un país que mayormente trata de mantenerse muy ajeno o neutral a los conflictos internacionales y por sobre todas las cosas seguir potenciando lo que es un país que tiene en la estructura manufacturera y tecnológica 2 de sus grandes pilares para, entre otras cosas, en muy poco tiempo haber pasado de ser un país en desarrollo y casi que pobre, ser la 10ª economía del planeta, de no mediar inconvenientes. Entonces, en algunas horas deberíamos saber si en Corea del Sur, en una elección con la juventud muy pero muy enojada, sigue el oficialismo o vuelve una oposición que tiene a Corea del Norte y la posibilidad de realizar ataques preventivos como una de sus banderas.
김경수 56.8% 예측 1위. 보수의 성지 이변은 있을까? 대구. Todo esto con realidad aumentada porque las caras están puestas sobre cuerpos. Así hace 5 años mostraban los resultados de las elecciones. 물들이지 못하면 사라질지도 몰라. 대전. 허태정 후보 60% 예측 1위. Qué loco, ¿no? Llevarlo todo como si fuera Howard. Sí, había otra de Game of Thrones también. Había distintos escenarios.